vamos a empezar la charla, es un poco formativo también. Y yo había escrito un texto de presentación. No me gusta leer estas cosas, pero como tengo el privilegio de saber leer, pues lo voy a hacer. Voy a empezar esta presentación haciendo referencia a la antropóloga estadounidense Margaret Mead. Seguramente muchos y muchas conozcáis la anécdota. En el marco de una de sus clases en la Universidad de Columbia, uno de sus alumnos le preguntó que cuál consideraba ella que fue el primer signo de civilización humana. El auditorio esperaba que hablase de la rueda, el fuego, las herramientas, los utensilios de caza, pero no. La profesora Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua fue un fémur que alguien se fracturó y luego apareció sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. Pues no puedes procurarte comida, agua ni huir del peligro. Así que eres presa fácil de las bestias que rondan por ahí. Ningún animal con una extremidad inferior rota sobrevive el tiempo suficiente para que el hueso pues, se suelde por sí solo, ¿no? De modo que un fémur quebrado y que se curó evidencian que alguien se quedó con alguien para cuidarlo. Inmovilizó la fractura para su sanación. Es decir, que el primer signo de humanidad fue el apoyo mutuo y el cuidado. Cuando Darwin publicó en 1859 su famosa teoría sobre el origen de las especies basada en la competencia y la supervivencia del más fuerte, el capitalismo la abrazó de manera entusiasta, puesto que le prestaba la base presuntamente científica sobre sus postulados económicos. Lo cierto es que, como decía la profesora Mead, lo que nos hace humanos es el cuidado entre nosotros y nosotras, algo común en otras especies, pero lo que nos ha hecho prosperar es la capacidad de cooperación desde el raciocinio. Esa es la única explicación para que hayamos conseguido llegar a la cúspide de la pirámide alimentaria, con permiso de las bacterias, por encima de otras especies con otros atributos naturales más adaptados a la competencia por la fuerza. El apoyo mutuo y la cooperación es un rasgo inherente a toda vida social y debería serlo también en el mercado de las relaciones laborales. No podemos obviar que en cualquier sociedad, independientemente del sistema económico en el que se base, salvo tal vez el primitivista, va a existir la necesidad de la existencia de empresas proveedoras de bienes y servicios. Esta necesidad se da también, sin duda, en el marco de una economía colectivizada, como la que propone el comunismo libertario, pero donde el concepto de empresa cambia de nomenclatura y se convierte obligatoriamente en cooperativa. Desde los postulados del comunismo libertario no se ha de tener miedo o rechazo al mundo empresarial. La empresa es solo mala si lo es desde los valores capitalistas, pero si se gestiona desde otros principios de la cooperación, la democracia directa y la solidaridad, y además conseguimos que sea eficaz económicamente, sin duda lo que tenemos es un proyecto empresarial en el que merece la pena involucrarse. Y además estaremos proporcionando a la sociedad unos beneficios imprescindibles para el bien común. Miguel G. Gómez, en su libro, que lo tenemos aquí, La CNT y la nueva economía, señala muy acertadamente, en mi opinión, que, y leo textualmente, no como ahora, que también estaba leyendo textualmente, hasta hace no mucho, cuando se habla de comunismo libertario, se dibujaba una imagen mental de Arcadia feliz e idílica, de carácter rural. Rara vez nos podíamos imaginar un funcionamiento comunista libertario, rara vez podemos imaginar un funcionamiento comunista libertario con complejos mecanismos socioeconómicos en una sociedad industrial y postindustrial avanzada. Porque, ¿cómo alimentaríamos una ciudad? ¿Cómo funcionaría un aeropuerto en la anarquía y un hospital? ¿Qué haríamos con el comercio internacional y con el turismo? Estas y otras preguntas del estilo son preguntas que es necesario que la militancia actual y futura pueda responder sin tener la menor duda. Con la charla de hoy queremos contribuir humildemente a proporcionar una formación que permita dar un principio de respuesta a este tipo de preguntas. Si tenemos en cuenta que nos encontramos inmersos en un sistema económico basado en la guerra de clases, no podemos, cuanto menos, que en el marco de ese conflicto bélico, entre comillas, utilizar ciertas tácticas de guerrilla para librar dicha batalla por parte de los trabajadores y trabajadoras y adoptar el foquismo como estrategia para ir creando poco a poco 10, 100, 1000 cooperativas. Actualmente, el cooperativismo da empleo a más de 280 millones de personas en todo el planeta, lo que representa el 10% de la población ocupada. En el marco del Estado español existen actualmente más de 22.000 cooperativas que abarcan absolutamente todos los sectores de la producción, desde la banca hasta la agricultura, pasando por la vivienda, la industria, la educación o los servicios jurídicos, como es el caso de mi cooperativa y la de Silvia, que hablará ahora,
Y todas estas cooperativas dan empleo a más de 320.000 personas, de las cuales un 52%, por cierto, son mujeres. Las cooperativas han dado muestras sobradas de resiliencia a las crisis económicas y suponen una herramienta útil para la recuperación de empresas en quiebra técnica. Pero también, y esto es lo más interesante para un territorio tan envejecido como es Castilla y León, es un mecanismo eficaz para propiciar el relevo generacional en los negocios abocados al cierre por jubilación de sus gestores de toda la vida. De todo eso y de mucho más, que supongo que nos va a hablar la compañera Silvia, pues es de lo que va un poco esta charla. Y bueno, ya paso a presentar a Silvia Beltrán, que además de socia cooperativista de Red Jurídica, es licenciada en Derecho por la Universidad Jaume I, titulada en Ciencias Políticas por la Universidad de Valencia. He dicho universidad, Silvia, perdona, es universidad. Sí, sí. Máster en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Abogacía por la Universitat Oberta de Cataluña y ha cursado estudios de especialización en Derecho Concursal por Tirán Formación, abogada especializada en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Derecho Civil y Derecho Concursal. Y es también administradora concursal y directora del curso de Derecho de Familia de Tirán Formación, así como miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid y de la Red de Juristas por la Discapacidad. Y por último, y no menos importante, es una buena amiga. Así que bueno, os dejo con esto. Joder, qué súper presentación, Edu. Muchas gracias por la súper explicación del cooperativismo, de la importancia de la comunidad, ¿no? Y de trabajar en red, especialmente para este proyecto, en el que lo que queremos es que se fomente de alguna manera este tipo de trabajo y de co-creación, ¿no? Digamos, de entidades. Yo pertenezco desde hace un par de años a la agrupación Rescata tu Empleo, que es una agrupación cuyo objetivo principal es transformar las empresas que están en situación de insolvencia o sin relevo generacional en entidades de la economía social y solidaria. Lo hago a título de socia de Red Jurídica y dentro de la agrupación, como os explicaré ahora, pues hay otras entidades que también trabajamos en este sentido. Este proyecto surge principalmente de la necesidad post-pandemia de alguna manera intervenir a la cantidad de empresas que estaban cerrando, que eran empresas zombies en una situación de insolvencia agravada, y también de la situación delicada en las zonas rurales principalmente, de despoblación y de falta de relevo generacional de los negocios que están bueno, pues muriendo en esa zona rural. Las cifras pues, eran alarmantes en su momento, también lo siguen siendo, ¿no? La cantidad de empresas que se cierran con todo lo que ello conlleva, con la pérdida de empleos, con la pérdida del fondo de comercio, del know-how, de bueno, pues toda ese bagaje, ¿no? que se adquiere a lo largo de los años de un negocio que no tanto por inviabilidad, sino por situaciones a lo mejor de mala gestión o de problemas de fuerza mayor, de causas a lo mejor no vinculadas con la viabilidad del proyecto desde el punto de vista económico, pues acaban en ese escenario, ¿no? Para la elección de las zonas de intervención elegimos como a nivel nacional pues aquellos municipios donde había más despoblación. Uno de los municipios donde hemos hecho una intervención más acentuada es en Castellón, porque es una de las provincias donde más despoblación hay. También ocurre algo similar en Castilla y León. Y bueno, lo hacemos en este momento porque desde la reforma de la ley concursal ha habido cambios que han facilitado que se pueda capitalizar el desempleo para poder ser socio o socia de una entidad de la economía social, cooperativas o sociedades limitadas laborales, porque también hay una previsión dentro de esa reforma de la ley concursal de que las empleadas puedan quedarse con una mayor facilidad en las unidades productivas ante ofertas similares, digamos, en el procedimiento concursal, en el procedimiento de subasta. Las
personas empleadas tienen predilección, o sea, tienen preferencia a la hora de adquirir la unidad productiva cuando se vaya a subastar. Eso lo garantiza la ley. Y luego también porque, de alguna manera, uno de los problemas que nos encontrábamos previamente a esta reforma es que una vez que alguien adquiría la unidad productiva de una empresa, también adquiría todas las deudas. Y con la reforma de la ley concursal, pues esto es más discutido. No se tiene por qué adquirir toda la deuda, sino que se puede limitar porque se puede fragmentar, digamos, las unidades productivas. Eso hace que la transformación de la empresa que está en situación de insolvencia en cooperativa o en sociedad limitada laboral sea más viable. Dentro del análisis que hicimos en su momento para poder trabajar en este proyecto, pues vimos que habían otras entidades, como por ejemplo Duralex en Francia, que recientemente se ha transformado de una empresa capitalista a una cooperativa. Por ejemplo, en el caso de Duralex, los motivos de éxito han estado vinculados con un apoyo desde la administración, un apoyo desde los medios, ¿no? Y también con la voluntad por parte de las empleadas de poder seguir con la gestión de esa empresa desde el punto de vista del autoempleo, ¿no? A través de una empresa de la economía social. Luego, en el histórico un poco de esa transformación, pues tenemos el caso de algunas empresas en Argentina que se transformaron en su momento cuando hubo una crisis económica muy fuerte, pues las empresas que estaban cerrando, algunas empleadas decidieron quedarse con la unidad productiva y seguir gestionando las entidades, como pueden ser, una de ellas, la más famosa, es el Hotel Bauen, que la adquirieron las empleadas y pues continuaron con toda la gestión. Y luego también tenemos Molmatric, que es otra entidad que es catalana y que tiene también pues un histórico de situación económica muy deteriorada, que a raíz de la gestión adquirida por parte, de la propiedad adquirida por parte de las empleadas, pues consigue darle un impulso, cambiar todas las dinámicas y en la actualidad, después de muchos años, continúa siendo propiedad de las personas empleadas a través de fórmula cooperativa. ¿Qué hemos detectado a la hora de analizar si que ha sido exitoso, ¿no?, en estas recuperaciones de empresas que han tenido problemas y que se han transformado en cooperativas? Bueno, pues que había siempre una organización en la plantilla, una voluntad de poder continuar con el negocio y con una actitud, ¿no? Quizás lo que sí que hemos ido viendo durante estos años es que siempre hay como perfiles más líderes, que pues tienen más dotes a la hora de hacer ese inicio, de tirar del carro del resto, y eso pues ha sido determinante. También que haya un cierto conocimiento del oficio, que por supuesto tengan un apoyo legal y un conocimiento técnico y que, bueno, pues que puedan contar con instrumentos jurídicos adecuados, un apoyo social, una visibilidad del negocio, el apoyo también, ¿no?, de la sociedad donde se ha hecho esa transformación para que puedan seguir comprando los productos, los servicios. Una reconversión muchas veces y adaptación del modelo de trabajo, ya que, bueno, pues no, en ocasiones no ha sido, ha tenido que cambiar la gestión o los procesos que se estaban realizando para que pudiera ser viable, es decir, que siempre se ha intentado contar con un proyecto de viabilidad para el negocio y un compromiso por parte de las socias que se han quedado con la unidad productiva, con la entidad, para poder adquirir algo que hasta ese momento no tenían, que era la autogestión, es decir, el conocimiento de cómo se gestiona un negocio. ¿Qué nos hemos encontrado hasta hace poco, en el caso de España? Pues que no existía una normativa específica, cosa que sí ocurre en otros países, que había dificultades para adquirir la unidad productiva, cosa que ya se viene a facilitar, pese a que
muchas de las empresas que acaban en situación de concurso ya llegan al concurso en una situación muy delicada económicamente, pero bueno, de alguna manera se ha facilitado, que han tenido problemas de financiación, porque no es sencillo adquirir empresas grandes con una unidad productiva grande, ya que ¿de dónde sacan la financiación? Por lo general, lo que se está planteando en la actualidad es que con lo que podrías percibir del desempleo, pues lo aportas como la aportación inicial para la viabilidad de los 2 primeros años como mínimo del proyecto. Cuantas más personas, pues más grande es, ¿no? ese chute de dinero para poder iniciarlo, pero también pues más gastos. Luego también, hasta hace poco era muy difícil, había muchas trabas burocráticas, no se podía capitalizar el desempleo para invertirlo en la formación de una nueva entidad. Bueno, había mucha problemática burocrática y sobre todo una falta de experiencia en autogestión, es decir, el papel de la trabajadora o trabajador se limitaba a trabajar y demás, pero ahora pues se introducía cuando en experiencias, casos que hemos visto previamente, a lo mejor sí que se transformaba, pero esa falta de conocimiento en la gestión de un negocio era determinante para balancear si iba a tener continuidad o no, para poder, digamos, andar los primeros años, que son como los más claves, ¿no? los más delicados, y ver si era viable continuar. Entonces, ante esta situación, pues 3 entidades, Rejurídica, a la que pertenecemos Edu y yo, que estamos en Madrid, Barcelona y Castellón, Navata, que es una asesoría que está en Aragón, en concreto en Zaragoza, y Aquo, que es una asesoría que también tienen abogados y abogadas laboralistas, que está en Madrid, pues nos juntamos y bueno, pues elaboramos este proyecto que ahora os cuento. Las 3 somos entidades de la economía social, 3 cooperativas. Para poder, digamos, atacar un poco esa problemática que estábamos detectando, pues creamos el proyecto, que es el Rescate a tu Empleo, que es un instrumento interdisciplinar e intercooperativo que lo que hace es aportar soluciones ante la posible pérdida de puestos de trabajo por cierre de una empresa mediante su traspaso a la economía social. ¿Y cómo lo hacemos? Pues investigando casos de éxito, trabajando con agentes relevantes como pueden ser sindicatos, economistas, administradores concursales, abogados mercantilistas, jueces, juezas, bueno, pues un poco todas aquellas agentes relevantes que se puedan estar vinculados, ¿no? con la problemática de la insolvencia principalmente y también de esos trabajadores o trabajadoras que pierden su trabajo. También sensibilizando, como es esta acción, ¿no? Pues dando a conocer el proyecto, difundiendo los materiales de trabajo y también creando, que es el mecanismo más interesante, una herramienta de detección temprana para poder detectar aquellas entidades que, por las circunstancias que tengan, pueden ser potencialmente recuperables en una empresa de la economía social y solidaria. La innovación que introducimos es, como os decía, ese simulador para crear una herramienta que lo que hace es autoevaluar la viabilidad de un proyecto, que estamos hablando de un modelo que es replicable, es decir, que nosotros podemos hacer intervenir una entidad, pero la idea es que esa forma de intervención o de hacerlo pueda ser replicable y también que, a diferencia de otros proyectos que conocemos y que se han trabajado, pues ponemos el foco en los colectivos más vulnerables, como pueden ser las mujeres migrantes y aquellos colectivos más vulnerables que puedan estar en el ámbito rural. Los objetivos del proyecto es pues, mantener el empleo a través de la creación de transformación de cooperativas o sociedades limitadas laborales, ofrecer una herramienta sólida que permita la detección temprana de la insolvencia y permita actuar con celeridad, facilitar la puesta en práctica de una solución que evite la desaparición de empresas en insolvencia o sin relevo generacional
Y, sobre todo, la propuesta de valor a lo mejor más interesante es que somos entidades, las tres que trabajamos, o sea, que somos cooperativas, somos entidades de la economía social y trabajamos en el día a día en el asesoramiento bueno, pues de empresas capitalistas y también de trabajadores y trabajadoras que tienen problemáticas y de entidades de la economía social y solidaria. Con respecto al proyecto, ¿cuáles son los beneficiarios? Pues, por un lado, los trabajadores y trabajadoras, porque si conseguimos que se puedan quedar con la unidad productiva y que puedan continuar con la actividad, van a mantener bueno, pues un puesto de trabajo que va a ser autoempleo, pero la idea es que puedan seguir trabajando y puedan tener pues, unos ingresos a través de la nueva entidad. Y, por otro lado, también los empresarios y empresarias, ya que pueden cerrar la actividad por insolvencia o por falta de relevo generacional sin tener que acudir pues, a un concurso culpable, a una liquidación, etc. Y también pues, porque de alguna manera dan continuidad al proyecto que ellos han iniciado. Luego, a la hora de difundir el proyecto, pues lo hemos hecho pues, a través de esos agentes relevantes que os decía, los sindicatos, asesores externos de empresas, técnicos de promoción económica, los ADLs, administradores concursales, organizaciones empresariales también, porque ellos pues, saben cuando una empresa está en situación de insolvencia. Lo hemos hecho a través de redes sociales, webinars y lo más interesante del proyecto es que hemos podido crear una plataforma web donde hemos alojado un manual donde especificamos cuál es el sistema para recuperar las empresas. Hemos creado también un módulo de learning con información de cómo transformar esas empresas, cuál es un poco el camino a seguir para hacerlo, cápsulas informativas también para explicar en qué consiste esto de la transformación, y luego el elemento más innovador o más interesante, que es ese simulador donde las trabajadoras y trabajadores pueden acudir y, introduciendo los datos, se autoevalúan, evalúan su proyecto y pueden, se extrae, digamos, un resultado que apunta a si esa empresa es potencialmente recuperable o no. Vale, no sé si lo visualizáis. ¿Veis una web? ¿Veis la web? Sí, vale. Pues, Sí, lo vemos. Ok, genial. Pues en esta web, que es la web del proyecto, tenemos, pues, vais a poder encontrar cápsulas pues, básicas de qué es la economía social, cómo es hacer una transformación de una empresa, qué tipo de transformaciones exitosas han existido y cuáles son los puntos un poco determinantes para que sea exitoso. Algunas infografías donde vais a poder ver un poco cuáles son los procesos que se llevan a cabo para la transformación. Y luego también vais a ver pues, un poco quién es el equipo, las tres entidades, cuál es nuestro objetivo, ¿no? Nuestra misión, visión, la herramienta de autodiagnóstico que os decía, que es una encuesta detallada donde vais a tener que incorporar, bueno, los trabajadores y trabajadoras que estén en esa situación van a tener que incorporar pues, los datos económicos de su entidad y les va a arrojar un resultado. Y luego también vais todavía, donde vais a poder ver aquellas entidades que tenemos como ubicadas que han podido ser rescatadas, sobre todo en Murcia hay muchas, a través de la vía laboral, es decir, eran entidades capitalistas y se han transformado en cooperativas. Y luego también vais a poder ver unas jornadas que hicimos en Madrid y en Castellón, donde participaron personas pues, el comisionado de Economía Social y Solidaria, uno de los directivos de COCETA, de ASALMA, de comisiones obreras, bueno, entidades de la economía social que son referentes en Madrid y que, bueno, pues contaron qué es, por ejemplo, una cooperativa de segundo grado, cómo funciona una entidad cooperativista, una entidad como el Salto, por ejemplo, que es cooperativa, cuáles son los procesos para la toma de decisiones. Luego también vais a poder ver a
administrador concursal y a un juez que explican las reformas que se han introducido en la ley concursal para poder facilitar la transformación de empresas. Y luego en las jornadas de Castellón, pues también personas dentro del mundo el representante de comisiones obreras y de UGT de Castellón, la presidenta de FEBECTA, que es la Federación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, Ana Peñalver, que es cooperativista, y luego también una academia, una académica que también, María José Senén, que ha trabajado todo el tema de cooperativas. Por ahora hemos hecho estas 2 jornadas. La idea es poder ampliar la difusión de nuestra web y también un poco de la posibilidad de que esto ocurra, ¿no? Porque sí que hemos detectado a lo largo de la ejecución del proyecto que no es que esto no sea viable, sino que hay una auténtica falta de conocimiento, falta de sensibilización a la hora de abordar una empresa en situación de insolvencia para que las trabajadoras y las trabajadores se puedan quedar con esa unidad productiva. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Hay pocas personas trabajando en esto, pero las que lo hacemos intentamos que de alguna manera cale ese mensaje y que pueda ser una herramienta para hacerlo. Ahora, en la actualidad, pues parece que hay cierta bonanza económica y que no, pese a que sí que hay concursos, pero que muchos no son por situación de insolvencia, sino por múltiples motivos, pero sí que es cierto que sí se prevé que vaya a haber una crisis económica relativamente pronto, pues esta puede ser una herramienta de gran utilidad para que los trabajadores y trabajadoras pues no pierdan el puesto de trabajo. Luego también aquí encontráis el manual y luego píldoras formativas. Con respecto a puntos a favor de este proyecto y la ejecución del mismo, pues creemos que en otras, por ejemplo, en otros países sí que tiene una gran acogida el cooperativismo a través de la transformación. Aquí, por las trabas burocráticas, creemos que muy poca. En España esperemos que la dinámica cambie. Sí que es cierto que un poco por cómo se emprende en España, las empresas acaban en los juzgados en situación de insolvencia cuando ya está muy exprimida y está en una situación económica muy mala, pero puede que no ocurra esto si hay, por ejemplo, una situación de insolvencia, o sea, como una crisis económica donde no se da crédito y, bueno, hay problemas, ¿no? Puntos un poco en contra que hemos visto a lo largo del proyecto, pues que de alguna manera los trabajadores y trabajadoras que están en esta situación que tienen que querer emprender, tienen que querer meterse en este proyecto, porque es cierto que la aportación que van a hacer, si lo que van a hacer es el desempleo para poder constituir esta entidad, en ocasiones cuando son personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser, por ejemplo, mujeres mayores de 45 años en el ámbito rural, pues es que a lo mejor es su última bala para poder... O sea, el desempleo a lo mejor dura 2 años, pues bueno, esos 2 años a lo mejor esa persona los puede alargar o bueno, pues puede buscar una alternativa. O sea que hay que analizar muy bien las situaciones y sobre todo nuestra visión es que tienen que contar con un equipo técnico que sea honesto y que muchas veces hay cosas que no se pueden prever, pero sí que hacer un plan de viabilidad donde se valore si los cambios de gestión y la reformulación del proyecto va a poder relanzar o darle una viabilidad a la entidad, ¿no?, que se vaya a constituir. Y luego también otra cuestión es todos los problemas de gestión internos, ¿no?, de conflicto entre el equipo, pues de pronto compañeros y compañeras de trabajo que a lo mejor tienen ciertas reticencias, de pronto pasar a ser socios, socias, pues tiene su dificultad, ¿no? La parte de equipo también hemos detectado que puede ser clave, pues introducir mediación para que no se deteriore muchísimo la relación entre ellos. Bueno, pues cosas que vamos viendo poco a poco y luego me he centrado mucho en la parte de insolvencia, pero sí que hemos detectado que
el gran problema, en la actualidad al menos, que hay en España y sobre todo en la zona rural, que es un poco la que más hemos venido trabajando, es la falta de relevo generacional de todas esas empresas que están pues sin personas que quieran quedarse en el ámbito rural con los negocios. Y en cuanto a esto, pues es una vía que también se está abriendo para que no solamente se capitalice el desempleo y haya estas ventajas para las empresas en situación de insolvencia, sino que también exista para las situaciones de relevo, de falta de relevo generacional. Y bueno, ahora mismo en la actualidad estamos viendo cómo darle continuidad al proyecto con diferentes entidades, porque son fondos de la Unión Europea los que han financiado la posibilidad de ejecutar este PERTE o este proyecto, y ahora estamos viendo cómo hacerlo, pero con la idea un poco es hacerlo con un alcance más en el ámbito rural, que creemos que es donde está el foco de la problemática, al menos de momento. Y eso es todo lo que yo os iba a contar. ¿Nos oyes? Sí. Vale, pues muchas gracias. A ver, no sé si hay alguna pregunta por aquí o en online. A ver si lo he entendido yo también, Silvia. O sea, si hay una pequeña empresa que de repente el jefe está diciendo que le va a cerrar porque está empezando a tener deudas y resulta que hay 2 trabajadores o trabajadoras que dicen, oye, ¿por qué no la cogemos tú y yo? O sea, el simulador o la herramienta esta que se ha generado permitiría hacer una evaluación de la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras se queden con ese proyecto antes de que salga corriendo el empresario, ¿no? O sea, sería una evaluación de ese tipo, pero que tiene que haber una voluntad, por supuesto, de trabajadores y trabajadoras de decir, oye, venga, nos quedamos con la empresa, la convertimos en cooperativa y desde la herramienta que nos propones se haría una evaluación de la viabilidad de ese proyecto, ¿no? Eso es. Lo que es determinante es en el momento en que empiezan los problemas de insolvencia, si las trabajadoras y bueno, que enseguida se sabe, ¿no? Porque los sindicatos enseguida están al tanto, lo ideal es atajar el problema muy rápido, porque si se alarga la insolvencia y los problemas o incluso de falta de relevo generacional, todo se complica. Entonces, lo ideal es a través del simulador poder aportar toda esa información que nos pide el simulador, que es múltiple, de pronto desde el punto de vista del equipo, si quieren emprender, cómo están las finanzas, qué tipo de activos tienen, etc. Poner todos esos datos y el simulador arroja un resultado. La idea es que ese simulador es para trabajadores y trabajadoras. El empresario o empresaria puede aportar esos datos, pero no es o sea, que la idea es que lo puedan hacer. Son datos que pueden obtener los trabajadores y trabajadoras. Y en principio, o en colaboración con el empresario también. O sea, que que puede haber de todo en la gestión, pero que el empresario que ve venir, que va a acabar en concurso y que a lo mejor se liquida todo su patrimonio y que cuanto más se agrava el concurso, cuanto más tiempo pasa, peor es la situación, pues quizás sí que la idea es que aporte esa información para que los trabajadores y trabajadoras puedan valorar si se quedan. Sobre todo en situaciones de relevo generacional es bastante habitual que puedan valorar, oye, pues se lo quedan los trabajadores, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago yo el traspaso de la unidad productiva? Pero bueno, entiendo que es fundamental, también lo has comentado antes, el tema de la alerta temprana, porque imagino que hay una situación de no retorno, un punto de no retorno, que ya la cosa no va a tener solución. Si la empresa no funciona, no funciona. A lo mejor es que no tienes que cambiar de sector empresarial, pero si se consigue identificar de manera temprana la problemática y atajarla, se puede valorar la viabilidad de que los trabajadores y trabajadoras se queden, ¿no?, con la unidad productiva en forma de cooperativa. Eso es. ¿No? También alerta temprana y voluntad de convertirlo en cooperativa sería un poco... Justo, sí. Vale, pues yo no tengo más preguntas. ¿Tienes alguna cuestión? Si no, como esto ha quedado grabado, yo creo que se puede pasar a compañeros y compañeras y si van surgiendo dudas, pues ya... Me ha llamado un poco la atención, ahora que dice Eduardo lo de
lo de voluntad de hacer cooperativa, cuando hablas del problema que tiene lugar, no pido que me cuentes una novela, ¿vale? Pero el problema que tiene lugar cuando la gente pasan a ser socios y que ahí hay que intentar activar algunos mecanismos de mediación o así, porque no es tan inmediato, ¿no? Que la gente empiece a funcionar en cooperativa. Si no te he entendido mal. Claro, lo que nosotros tenemos, o sea, a ver, la ley concursal te pide que durante 2 años, desde que tú haces la transformación, tienes que mantener la empresa. O sea, te dejan capitalizar el desempleo, pero durante 2 años tienes que tenerla activa. ¿Vale? Entonces, la tienes activa, pero ¿qué ocurre? Que la gente que pasa de un rol de trabajador, que nunca a lo mejor ha gestionado cuentas, ha gestionado salarios, un acta de asamblea, pues tiene que introducirse a todos estos conocimientos. Entonces, lo que nosotras tenemos estudiado es que durante este tiempo, durante al menos 1 año, se le tiene que dar una formación a esas personas en toda la parte de gestión, pero también en toda la parte de cómo funciona una cooperativa, porque al final en las cooperativas hay peculiaridades, es una relación horizontal en la que cada persona tiene un voto y se escucha a todas las personas en una asamblea. Entonces, pues cómo trabajar los consensos, cómo no imponer, bueno, pues toda esa parte muy de gestión de equipos, ¿no? Es decir, las cooperativas muchas veces el lema es el equipo es lo primero, ¿no? O de lo primero, vamos a trabajar en pro del equipo y eso pues muchas veces entra en colisión con intereses individuales. Entonces, el desaprendizaje de yo soy empleado y yo tengo aquí unos derechos y no sé, que es como un pensamiento que se tiene que trabajar o como una forma de trabajar que se tiene que trabajar y que eso es algo que en ocasiones cuesta. O lo que hemos visto previamente es si no se hace ese acompañamiento de manera correcta, pues la probabilidad de que surjan conflictos fuertes entre las personas que lo forman y que pueda no ser viable porque hay un problema también de gestión es alto. Entonces ese acompañamiento es necesario. Y es una cosa que a lo mejor podemos jugar también un papel los sindicatos y las asociaciones, ¿no? El siendo escuelas un poco de esa forma de actividad participativa y de Claro. que no las cosas hechas, sino de ir avanzando en conseguir construir cosas en igualdad, ¿no? Eso es. Sí, es una labor, claro, es un tema costoso, porque esa es posiblemente otra de las tareas que más hay que trabajar, ¿no? Que se hace, pues a lo mejor de pronto desde las federaciones, pero no hay como proyectos de vamos a ayudar a estas entidades a que aprendan tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de la gestión empresarial como desde el punto de vista de la gestión societaria y de personas. Eso es algo pues que desde luego hay que contemplar a la hora de hacer esas transformaciones. No sé. Luego hay una persona aquí que pregunta el tema de las deudas de las empresas. Has dicho que puede o no repercutir en los nuevos propietarios cooperativistas. A ver, en principio depende, porque si tú lo que adquieres es depende de la unidad productiva que adquieras y de si hay empleados o no, pero un poco el objetivo o un poco la motivación de la normativa es que de alguna manera se negocie esa unidad productiva que lleva. Si lleva trabajadoras o no, pero el objetivo es que tú cuando adquieres la unidad productiva, con parte de esa adquisición se paguen las deudas que haya pendientes. Entonces, es algo que se va negociando en el proceso concursal. Pero lo conveniente, por supuesto, es que no haya sucesión de deudas. O sea, es posible, eso es posible, ¿no? Que no haya una sucesión. Es posible, sí. Hay que individualizar cada caso, pero es posible. Sí, eso es. Se hace una adquisición parcial de la unidad productiva, sí. Vale.
Pues nada, pues muchas gracias, Silvia, por esta exposición. Nada, nos vemos mañana, que tenemos plenario de la cooperativa. Pasado. Al pasado, es verdad, perdón. Es que mañana tengo que ir a Madrid y Vale. me has incitado y ya lo quiero tener ya mañana. Ya quieres, asamblea y plenario. Pues... Bueno, yo por la cena después, bueno. Pero nada, que muchas gracias por escucharnos, por darle, que podáis conocer la iniciativa. La idea es que podamos entre todos y todas sensibilizar, que se conozca y que poder ayudar de alguna manera a aquellas trabajadoras y trabajadores que están en una situación delicada y que quieren continuar con la actividad, que tienen el conocimiento y sobre todo que todas esas empresas que tienen ese bagaje no se pierdan, ¿no?, en el camino. Ese es el objetivo del proyecto. Así que nada, gracias y espero que la próxima vez que nos reunamos quizás pueda ser presencial.